El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07, don Alexander, tómese un vaso con agua. Espero que ya se tome o un cafecito y regrese a la transmisión. Gracias a todos. Estamos en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Táchiras por nuestro canal Majestad Televisión y por Canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. Estamos en internet por www.radiomajestad.com. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Recordar a nuestra audiencia que nuestro programa, nuestros comentarios, nuestras entrevistas, ustedes los pueden revisar en el transcurso de la jornada a través de nuestro canal YouTube A Primera Hora. Suscríbanse a nuestro canal y allí pueden ustedes, si se perdieron una entrevista, un comentario o quieren repetirse una entrevista, allí tienen ustedes el material justamente para que puedan revisar nuestros aportes periodísticos para toda nuestra amable audiencia. A ver, hace pocos días generamos aquí un análisis con un especialista en temas de globalización, Jack Ramírez, respecto de los temas asociados a la ley de movilidad humana y este discurso que se radicalizó en los últimos días tras el asesinato de una señora, una voluntaria en el norte de la capital, un crimen que realmente creo que a todos nos conmovió, un crimen espeluznante, pero que a partir del cual se generaron una serie de inquietudes y además anuncios. El presidente de la República demandó en una intervención pública que la Asamblea Nacional tramite con celeridad un proyecto de reformas que el Ejecutivo envió a la Ley de Movilidad Humana para la deportación de los ciudadanos extranjeros que delincan. Este tema ha generado polémica, porque claro, hay un debido proceso que se debe respetar. A muchos no les gusta esa palabra o esa frase, pero hay el debido proceso. Nosotros sí defendemos en ese espacio de noticias eso, el debido proceso. Y para eso hemos invitado al coronel César Carrión. Él es asambleísta por la provincia de Cotopaxi en representación del movimiento Creo y además integra la Comisión Legislativa de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, órgano parlamentario que justamente está analizando este proyecto de reformas. Asambleísta, bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias. Buenos días, Fabricio. Buenos días a quienes sintonizan Radio Majestad. Y bueno, usted lo ha expresado muy precisamente, con precisión diría yo, sobre los últimos sucesos, las coyunturas que ha existido por la lamentable muerte, ¿no? El asesinato de esta señora en la calle céntrica del norte de la capital. Esto hizo como acelerar un poco, presionar un poco el acelerador en cuanto a las reformas que se habían presentado en su momento en la Comisión de Relaciones Internacionales, que la veníamos trabajando. Son 88 reformas. Hemos tamizado varios otros proyectos que también presentaron otros asambleístas, pero hay que decirlo con claridad, el 6 de febrero del 2017 fue publicado en el registro oficial esta ley de movilidad humana. Es decir, esta ley es nueva, no tiene mucho tiempo en aplicación. Entonces, ya vemos que hay que hacer reformas, ¿no? Y no solamente se trata de este código, hay muchos códigos que estamos nuevamente rectificando, cambiando, mejorando. Ese es el papel también de la Asamblea. Pero sobre este caso, el presidente de la República tiene razón cuando dice que la Asamblea no ha tramitado con celeridad esta reforma y que se precisa esta reforma para garantizar que los extranjeros que delincan sean deportados del país. Bueno, el trabajo en la Comisión de Relaciones Internacionales, de la cual soy parte, no solamente se viene haciendo una reforma de una sola ley. Recordarán ustedes también, nosotros tramitamos la denuncia de UNASUR, es decir, la separación del Ecuador como parte del trámite que tiene que hacer la Asamblea. En la comisión se resolvió pues que nos separemos de UNASUR. Este es un trabajo muy importante porque dentro de la ley de movilidad humana hay todo un capítulo relacionado con las nacionalidades que corresponden a UNASUR y se les da preferencias. Entonces, este capítulo debe ser derogado. No puede haber discriminación o preferencias para determinadas agrupaciones o bloques de países, como en este caso UNASUR, que no llegó a ningún fin. Tampoco se puede legislar para los que ingresarán a Alianza del Pacífico
o para otra determinada agrupación de varios otros países que se puedan unirse. Entonces, esta ley debe ser genérica para todos, sin discriminación, y así se lo está manteniendo. La comisión hasta este momento ha realizado en un total de 26 sesiones, incluida la del día de ayer. Hubo 3 mesas de trabajo, 9 mesas técnicas, 81 artículos que se han modificado ya, 15 agregados, 3 eliminados. Bueno, ese es un trabajo que está haciendo con mucha calma, y lo dijimos en la rueda de prensa hace 2 semanas atrás, en cuanto a la opinión del señor presidente de la República de señalar que la Asamblea se está demorando en hacer las reformas. Esto no va a solucionar el problema regional que ha producido la ideología del socialismo del siglo XXI en exportar personas que no están de acuerdo con esa ideología, y hay una represión especialmente en Venezuela. Esto es consecuencia hay que ver de forma global el problema, no solamente dentro del país. ¿Cómo solucionamos eso, asambleísta? Primero, nosotros tenemos que respetar lo que señala la Constitución, es la Carta Magna del 2008 aprobada. En primera instancia está la Constitución, luego los instrumentos internacionales, y luego están las leyes orgánicas. En ese esquema tenemos que respetar la normativa. Y hay convenios internacionales, instrumentos internacionales, varios instrumentos internacionales en los cuales se tiene que respetar, porque hemos firmado convenios internacionales en el sentido de que no se puede hacer deportaciones masivas, hay que dar protección al refugiado, hay que cumplir con el debido proceso en cualquier causal de deportación que lo señala el artículo 134. O sea, no es cuestión de coger a los venezolanos que están en situación irregular y deportarlos. No, así no funciona la cosa. Ese no es el procedimiento. Se incumplen, hay procedimientos, el debido proceso que tiene que tener cada persona, y es más, cuando vienen en calidad de refugiados hay que darles protección, así dicen los instrumentos internacionales. Claro, y ahí el tema del ACNUR, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí es fácil decir, bueno, hay que sacarlos a todos ellos. Ellos vinieron en condición de refugiados, en una situación vulnerable, no pueden ser retornados a sus países porque peligra su vida. O sea, todo ese escenario hemos nosotros revisado y analizado con profundidad. Todavía no hemos llegado al debate preciso de este artículo de deportación, porque hay que hacer alguna mejoría en el tema, especialmente de el procedimiento de la deportación. Pero la ley de movilidad humana hoy sí plantea la posibilidad de deportación, ¿verdad? Por supuesto, hay 8 causales, entre ellas cuando hay procesos inclusive de procesos judiciales. Claro, ¿no? Cuando una persona delinque y si es sentenciada, sí puede ser deportada. Pero tiene que cumplir primero la sentencia. Exacto. Y luego viene la expulsión. Cumple la sentencia acá. Exactamente. No es que sentenciado se lo manda que cumple con otro previo país. a acuerdos entre 2 países, estableciéndose un acuerdo entre ese país a donde va a ser deportado, se puede enviar inmediatamente para asegurarle, pero no tenemos ningún convenio ni con Venezuela ni con otros determinados países. Pero ¿y cuál es entonces el cambio que propuso el gobierno si la ley de movilidad humana sí plantea los temas de deportación? Piensa ahorrarse el tiempo engorroso en otras causales, por ejemplo, si entró sin documentación o con documentación alterada o por pasos no controlados por la autoridad migratoria, entre otras, ¿no es cierto? Son 8 causales en total. Entonces, los tiempos en esos aspectos, excepto el proceso judicial, se podría acortar. Pero, como digo, de cualquiera de esos términos se debe cumplir determinados procedimientos que corresponden al debido proceso. Es decir, en este punto entonces sí hay un consenso entre ustedes como miembros de la comisión de respetar estos presupuestos lógicos asociados perdón la redundancia, al respeto a los derechos humanos. Sí, independientemente de eso, por supuesto que hay que hacerlo. Tenemos que respetar la Constitución, le señala artículos. Mire, hay varios artículos del 416, numeral 6, que promueve primero la ciudadanía universal. O sea, es decir, aquí todo el mundo podía venir. Sin embargo, después tuvieron que poner casi 35 visas a distintos países para que puedan ingresar. Estuvieron de países de Europa, de Asia, de países árabes. Entonces, hay otro artículo, por ejemplo, el artículo 66, numeral 14, inciso 2, 3, de la libre circulación, no devolución a las personas en riesgo, prohíbe la expulsión de colectivos, de grupos en masa, no hay cómo expulsarlos. El artículo 41, el Ecuador reconoce el derecho de asilo y refugiado, porque así es en los convenios y acuerdos internacionales. Y en el artículo 40 de la Constitución también señala que ningún ser humano es considerado ilegal por su condición migratoria, temporal o permanente.
todos estos aspectos configuran pues de que no se puede hacer una deportación masiva, respetando el derecho y los derechos ya establecidos, no solamente en la Constitución, sino en los instrumentos internacionales. Ahora, hay una cosa que evidentemente también forma parte del debate público a propósito de un mensaje que recibo de un oyente, que es real. Hoy como que se pretende, un segmento de la sociedad pretende circunscribir los actos delincuenciales a una sola nacionalidad, que es la venezolana. No se puede. Y resulta que las estadísticas dan cuenta que el 94% de delitos o de crímenes que se han cometido en el Ecuador han sido perpetrados por ecuatorianos, no por extranjeros. Exactamente, no puede legislarse bajo estas coyunturas. Pero daría la impresión de que hay un segmento de la sociedad que quiere hacerlo. Es que esa es la percepción y ese es el imaginario de mucha gente que dicen, bueno, no queremos tener. Pero hay que ver cuál fue el origen, primero, del ingreso masivo. Cuando se aprobó la Ley de Movilidad Humana 2017, nosotros nos vanagloriábamos porque decíamos que teníamos 60,000 refugiados colombianos, orgullosos nosotros, y luego de haber aprobado esa ley, analistas que han opinado en ese sentido. Ahora tenemos, no tenemos la cifra precisa, pero estamos hablando casi de 450,000 refugiados que han pedido este espacio de nuestro territorio por parte de venezolanos. De ellos, la política pública de parte de Cancillería fue emitir una visa humanitaria, que así correspondía, para ir empezando a registrarles. No se han registrado todavía ni el 50%, pero se tiene que hacer de alguna forma un registro para saber dónde están, qué actividades están haciendo, cómo planificar. Están en ese proceso también. Recientemente hubo un foro global de migración aquí en Ecuador, y que se determina todavía que hay que hacer un trabajo muy grande, porque ¿dónde está esa planificación para darle salud, educación, vivienda, empleo, que ni siquiera los ecuatorianos tenemos? Entonces, eso es un problema que ha creado, regresando al concepto inicial que yo lo dije, la ideología del socialismo del siglo XXI produce estos problemas, pues. Caso contrario, mucha gente se fuera a vivir en Venezuela, pero la gente está saliendo de Venezuela, ha salido, y no solamente hacia el Ecuador, varios países de América Latina. Entonces hay un problema grave por parte de los gobernantes que no sintonizan bien lo que es la verdadera democracia. Ahora, lo que yo le preguntaba es el hecho de que, insisto, para un segmento tal vez más radical de la opinión pública, se pretende circunscribir a una sola nacionalidad los actos delincuenciales, y se dice, no, hay que sacar a los venezolanos, hay que impedir su ingreso. ¿Debemos regular el ingreso de extranjeros al Ecuador? Mire, la Constitución no lo permite. Primero habría que hacer una enmienda respecto a poner la restricción. Desde ahí empezamos, por eso le indicaba. Yo no sé si se enmienda o reforma o qué sé yo, porque es un tema de derechos, ¿verdad? Sí, más sería por el tema de la reforma, pero sí habría que mirar a la Constitución para tener y satisfacer este pensamiento que a veces ya se pasa al tema xenofóbico, que ya viene a rechazar cualquier otra colectivo de otro país en ese sentido, ¿no? Pero pienso que hay que profundizar este tema, hay que seguir debatiendo, no solamente en el tema de la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, sino también en la Constitución, cómo lo pusimos tan fácilmente, una movilización mundial hacia cuando otros países no lo permiten. Usted tiene que tener una visa para entrar a cualquier otro país, o tiene muchas regulaciones. El control de antecedentes mismo es importante para saber con quiénes vienen, cómo vienen y de dónde vienen. Pero la propia Ley de Movilidad Humana, eso también me explicaban hace pocos días, la ley sí establece la posibilidad de que Ecuador pueda inadmitir el ingreso de ciudadanos extranjeros si no cumplen con las condiciones, aunque no pidamos visa. Así es, pero no es el caso de la mayor parte de los venezolanos que vinieron. No es el caso de la mayoría de extranjeros. Ellos vienen como refugiados, vienen como pidiendo auxilios, escapando de su país. Si fuera una movilización normal, regular, ahí procedería lo que usted señala. Correcto. Usted fue miembro de la Policía Nacional, además. ¿Cómo siente usted el ambiente que hoy tenemos en el Ecuador asociado a la seguridad? Hay una serie de hechos ocurridos en las últimas semanas, casos de sicariato, incluso este sicariato asociado aparentemente a ajuste de cuentas entre propias bandas criminales, o sea, un sicario asesinando a una persona que probablemente había sido delincuente y que había recuperado su libertad.
lo que pasó hace pocos días en un hospital de Esmeraldas, donde un delincuente, un acusado de un acto delincuencial, fue asesinado por sicarios. ¿Qué está pasando en el Ecuador con la seguridad, coronel César Carrión? Mire, es un tema muy amplio realmente, pero quiero enfocarle, por ejemplo, que existen casi aproximadamente 10.000 privados de libertad relacionados con el narcotráfico. El narcotráfico es el principal, digamos, la principal causa de una serie de otros delitos. Estamos hablando justamente del sicariato, ¿no? Violaciones, muertes misteriosas que se producen a lo largo y ancho del país. Y esto conlleva a que hay que replantear muchos temas en cuanto a estrategias, en cuanto a organización y estructura. Pero aparte de ello, hay que mirar también la cronología de cómo se acabó con la institucionalidad de la policía, de Fuerzas Armadas. Por ejemplo, no hay una motivación en el trabajo. Muchos de ellos, yo he conversado con algunos de policías, dice, yo prefiero estar hasta 20 años, no más de eso, porque es insoportable la intensidad del trabajo, los riesgos y ninguna garantía. Tienen dos sistemas de seguridad, el ISPOL, por ejemplo. Unos policías más antiguos ganan menos en su remuneración mensual y nuevos ganan más. Entonces es una diferencia bastante impactante, y esto se aprobó en la Asamblea en el 2016, la Ley de Fortalecimiento de los Regímenes de la Seguridad Social de la Policía y de las Fuerzas Armadas. También las Fuerzas Armadas fueron afectadas en la institucionalidad, en el fortalecimiento de tener instituciones sólidas que respalden el trabajo que tienen que hacer sobre la defensa, sobre la seguridad, el orden público, etcétera. Después del 30S, ustedes recordarán, se emitió un decreto, el decreto 632, asimismo violando un artículo muy fundamental de la Constitución, el artículo 425, el orden jerárquico de las normas, violentando la ley orgánica, la ley de personal que tenía. Se emitió un decreto quitándole toda la autonomía administrativa y jurídica de la policía, y pasaron a administrar, inclusive crearon un comité técnico de pases en el Ministerio del Interior, y producto de eso está en prisión un general de policía, un comandante general de policía, y una investigación a medias judicial. Es decir, no eran los promotores exclusivamente del caso Pases, recordará usted. Entonces, todo esto ha ido degenerando, porque con ese decreto, el decreto 632, que yo he presentado una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, porque va contra la normativa constitucional. Y administrar una institución que tiene que velar por la seguridad con un decreto por más de 7 años, con un ministro, ahora es asambleísta también, ¿no? Esto afecta a la institucionalidad, a la solidez, al fortalecimiento de quienes trabajan en seguridad. Más aún cuando se empieza, después del 30S, a construir un nuevo código, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos, que se llama COESCOP. ¿Y ustedes lo van a reformar o no ese código? Estamos trabajando en una parte, ¿sí? En eliminar el libro tercero del COESCOP, que es crear un cuerpo civil armado. Casi lo que están haciendo Venezuela, en que ya les entregan las armas a los grupos de las milicias, más o menos parecido. Eso era el fin de la revolución ciudadana, del socialismo del siglo XXI aquí en el Ecuador. Pero, entonces, este código se demoraron 7 años, asimismo, se aprobó en el 2017, empezaron en 2011 a construirlo, y ya estamos derogando el libro 3, y no es aplicable porque también tiene ribetes de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque en ese código están otras instituciones que no tienen nada que ver con la policía, pero son entes complementarios. Pero todo este escenario que usted me está planteando, le pregunto, ¿qué tiene que ver con la situación de inseguridad que tenemos hoy en el Ecuador? Es que si no tienen una institución sólida, con normativas sólidas, primero hay que arreglar y poner orden en la casa. Hoy no tenemos una policía sólida. No hay una policía sólida porque su normativa, el COESCOP, no tiene muchas aplicaciones en la práctica. Y el papel del Ministerio de Gobierno y de su titular sobre justamente la Policía Nacional y la seguridad. Ellos están haciendo sus esfuerzos, pero hay que recomponer primero la normativa para estar claro. Nosotros no podemos estar regidos 58 artículos, o sea, la Policía Nacional está regido por 58 artículos que le rige igual para un guía penitenciario que para un bombero cuando son misiones diferentes. Pero no creo que el país esté para esperar, digamos, la aprobación de una normativa, una reforma
mientras hay, digamos, un clima Bueno, de seguridad en no las ha calles. dejado de trabajar en su actividad y su misión, la policía, pero esto es importante que se revisen nuevamente las normativas que se aprobaron a sí mismo recientemente, en 2017 se aprobó y ya estamos derogando el libro 3 del Código Integral, Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Correcto. Coronel César Carrión, cierro esta entrevista con una inquietud que me envió un oyente que me parece absolutamente pertinente de trasladarle a usted. ¿Hay que evaluar la libre circulación entre los países de la comunidad andina con esta situación de la movilidad que hemos conversado y esta sensación de que supuestamente los extranjeros que ingresan al Ecuador son los que protagonizan los actos delincuenciales, que ya hemos conversado sobre eso? ¿Pero usted cree que es un tema que se debería debatir entre los países andinos o no? Indudablemente se debe conversar sobre más que todo el tipo de gobernabilidad que se está dando por cada gobernante en cada país. Y esto, bueno, sacará como conclusión de que las ideologías de esa tendencia pues causan más problemas que soluciones. Y en ese escenario pienso que sí se debe revisar nuevamente toda esta situación, más que todo migratoria, a ver cómo se debe dar una solución. Pero está en manos de los gobernantes fundamentalmente. Pero usted sí cree que se debe revisar eso. Se debe eso revisar. No sería un retroceso, porque digo, No, revisar no quiere decir- era un avance la libre circulación. No, en el revisar continente. no quiere decir reformularlo ni quitar derechos que ya están adquiridos, que están en acuerdos con los otros países, en los instrumentos internacionales de los derechos humanos universales. No se puede revisar en ese sentido, sino ver otra viabilidad que satisfaga realmente a los países y que no tengamos estos problemas, inclusive el asunto económico, ¿no? De dónde se puede obtener para darle solución de alguna forma a estos grupos vulnerables. Con esto sí cierro. ¿A usted qué le parece, por su condición de policía en servicio pasivo, la declaración de la semana anterior de la alcaldesa de Guayaquil, que un acto público les dijo a los policías que disparen? Si es que hay un peligro inminente de una persona? Citó, por ejemplo, el caso ocurrido hace un año en la ciudad de Ibarra, donde no hubo una acción oportuna por parte de la policía. Y la alcaldesa hace esta declaración que ha sido muy debatida y muy polémica. ¿A usted qué le parece esa declaración de la alcaldesa? Bueno, sí es polémica la declaración en el sentido de que el policía no es que tiene un formato de ir y hacer el disparo inmediatamente, cada circunstancia son distintas. Obviamente que en las últimas reformas que hubo del Código Integral Penal, yo fui el que presenté también parte de reformas en el sentido de que el policía, el momento que actúe con esa garantía del cumplimiento de su deber, es decir, no sea detenido el momento que produce una muerte, porque así sea un delincuente es una muerte y tiene que ser investigado por el ente judicial. Pero en las reformas ya está que él no va detenido, sino que tiene una medida cautelar, puede estar en su cuartel, en su unidad, o sea, en su domicilio, cualquier otra medida cautelar. Pero digamos, en el legítimo uso progresivo de la fuerza, el policía sí está facultado a emplearla dependiendo de las circunstancias. Está en los instrumentos internacionales igual, está en el Código de Conducta, está en la ley, justamente hoy en el COESCOP lo hicimos como reforma para ponerlo justamente todos los procedimientos de la legítima defensa. Para alguna gente no está claro eso y por eso la alcaldesa dice, disparen. Bueno, eso es una forma muy de decir, bueno, le damos el respaldo a la policía, pero ya ¿Es en una la forma muy práctica, política, inadecuada la declaración de la alcaldesa? Ya es una forma de quizás promocionarse también, pero la policía sabe cómo tiene que actuar y debe actuar. Cuando sucedió el caso de Ibarra, ahí se notó una falta de capacitación, ¿no? Una falta de coordinación. El ECU 911, yo siempre vengo reclamando, el ECU 911 debe ser un ente policial, un servicio policial, como antes era el 101, con tecnología que lo tienen ahora, pero no tercerizar la seguridad. Las llamadas telefónicas ingresó en Ibarra a una persona particular de otro ciudadano o una persona que estuvo llamándole al ECU 911. ¿Y qué le decía? Hay una pareja, una pelea de una pareja. Hay una pelea de pareja en la calle. Y ese mensaje lo transmite al policía. Y el policía dice, hay que mandar una patrulla y punto, y soluciona. Pero cuando recepta directamente la llamada a un policía, con experiencia, esa vida se podía haber salvado en Ibarra, se podía haber movilizado en 30 minutos en un helicóptero, con los especialistas tácticos y todos ellos, y podíamos haber salvado esa vida. Eso no sucedió, primero porque hay otros factores que inciden
y que no se pueda tener una seguridad directa de los funcionarios que están haciendo seguridad. El ECU 911 no administra a la policía, debe ser un servicio de la Policía Nacional, ¿no? Porque son especialistas y tienen experiencia. Se ha tercerizado la seguridad ciudadana, ¿no? Con otros entes. En todo caso, pues, es una opinión de la señora alcaldesa, yo respeto también, pero no comparto en la forma como lo dice. Claro que es necesario de que la policía se capacite de mejor forma y que sepa aplicar ahora la normativa que consta ya descrita en la reforma que hubo para el COESCOP respecto a la legítima defensa, los pasos para la legítima defensa, cómo tiene que aplicarlo, y ahí está en la ley ya. Correcto. Coronel, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable. Muchas gracias, doctor. El asambleísta César Carrión, integrante de la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, hablando sobre los temas de seguridad, hablando sobre la situación de los extranjeros, particularmente los venezolanos, y el trámite en la legislatura del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana, 31 minutos.